La derivada. Buen día, jóvenes. Hoy hablaremos de un concepto que probablemente ya han escuchado mencionar y con cierto temor, la derivada. Déjenme decirles algo que los va a sorprender. La derivada es, en esencia, la matemática del cambio, del movimiento, de la vida misma. Cada vez que aceleran en una bicicleta, cada vez que ven crecer una planta, cada vez que un médico mide qué tan rápido baja la fiebre con un medicamento, ahí está la derivada trabajando en silencio. ¿Qué es la derivada? Muy bien, comencemos por lo fundamental. ¿Qué es realmente la derivada? Imaginen que están manejando un auto por la carretera. Durante el viaje, a veces van rápido, a veces despacio, frenan, aceleran. Si al final del viaje calculan la distancia total dividida entre el tiempo total, obtienen su velocidad promedio. Eso es fácil, ¿verdad? Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué pasa si quieren saber exactamente a qué velocidad iban en un momento específico? Digamos a las 3:45 de la tarde con 23 segundos. No la velocidad promedio del viaje completo, sino la velocidad exacta en ese instante preciso. Eso, jóvenes, es exactamente lo que hace la derivada. Nos da la razón de cambio instantánea. En términos matemáticos, ustedes ya conocen el método de los 4 pasos que nos permite encontrar la pendiente de la recta tangente en un punto específico de una función. Pues bien, cuando aplicamos ese método de manera general y le aplicamos el límite, tenemos algo mucho más poderoso, una función completa que nos dice cómo cambia nuestra función original en cualquier punto. A eso le llamamos la función derivada y la representamos con el símbolo f' de x, que se lee f' de x. Esta derivada también puede escribirse de otras formas y es importante que las reconozcan todas porque las verán en sus libros. F' de x, dy sobre dx, y', df sobre dx. Todas estas notaciones significan exactamente lo mismo. Estamos derivando una función. Estamos buscando su razón de cambio. Veamos un ejemplo. Bien, ahora que ya vimos qué es la derivada, vamos a verla en acción. Tomemos una función que todos ustedes conocen. F de x es igual a x cuadrada, la función cuadrática. Voy a aplicar el método de los 4 pasos para encontrar su derivada. Sigan con atención. Paso 1. La función y su incremento. Partimos de nuestra función f de x es igual a x cuadrada. Ahora le damos un pequeño incremento a la x, es decir, evaluamos la función en x más delta x, en donde delta x representa ese pequeño cambio. Entonces tenemos f
de x más delta x es igual a x más delta x al cuadrado. Si desarrollamos ese binomio al cuadrado, nos queda f de x más delta x es igual a x cuadrada más 2 por delta x más delta x al cuadrado. Paso 2. Calculamos la diferencia. Ahora, restamos la función original de esta función con incremento. Delta y es igual a f de x más delta x menos f de x. Delta y es igual a x cuadrada más 2x por delta x más delta x al cuadrado menos x cuadrada. Cuando simplificamos la x cuadrada, se cancela con la menos x cuadrada y nos queda delta y es igual a 2x por delta x más delta x al cuadrado. Podemos factorizar delta x. Delta y es igual a delta x por 2x más delta x. Paso 3. Dividimos entre el incremento. Ahora, dividimos todo entre delta x. Delta y entre delta x es igual a delta x por 2x más delta x entre delta x. Las delta x se cancelan y nos quedan delta y sobre delta x es igual a 2x más delta x. Paso 4. Aplicamos el límite. Finalmente, aplicamos el límite cuando delta x tiende a 0. Límite cuando delta x tiende a 0 de 2x más delta x es igual a 2x más 0, que es igual a 2x. Y ahí lo tienen. La derivada de f de x igual a x al cuadrado es f' de x igual a 2x. También podemos escribir esto como dy sobre dx igual a 2x, que se lee la razón de cambio de y con respecto a x es igual a 2x. ¿Qué significa esto en una gráfica? Bien, ahora viene algo verdaderamente fascinante. Si ustedes grafican la función original f de x es igual a x cuadrada, obtienen una parábola. Esa curva hermosa que abre hacia arriba, ¿cierto? Pues bien, cuando grafican su derivada f' de x es igual a 2x, ¿saben qué obtienen? Una línea recta. ¿No es sorprendente? De una curva tenemos una recta. Y esa recta nos está diciendo algo muy importante. Nos dice cuál es la pendiente de la tangente en cada punto de la parábola original. Déjenme hacerles una pregunta para que reflexionen. ¿En qué punto de la parábola y es igual a x cuadrada, la recta tangente es completamente horizontal? Piensen un momento. Visualicen la parábola en su mente. Exacto, jóvenes. En el punto más bajo. En el vértice que está en 0,0. Y fíjense qué interesante. Si evaluamos la derivada en x igual con 0, obtenemos f' de 0 es igual a 2 por 0, que es igual a 0. Una pendiente de 0 significa una línea horizontal. Las matemáticas no mienten, jóvenes. Todo cuadra perfectamente. Incluso pueden verificar esto en GeoGebra. Si ingresan la función f de x es igual a x cuadrada y luego, usando el comando
derivada x cuadrada, el programa les mostrará automáticamente f' de x es igual a 2x, como una línea recta. La tecnología es nuestra aliada en el aprendizaje. Las reglas de diferenciación. Muy bien, ahora permítame hacerles una pregunta práctica. ¿Se imaginan tener que hacer esos 4 pasos cada vez que necesitan derivar una función? Sería tremendamente tedioso, ¿verdad? Estaríamos horas y horas haciendo cálculos. Por eso las matemáticas son tan bellas. Existen reglas, atajos elegantes que nos permiten derivar funciones de manera rápida y eficiente. A estas las llamamos reglas de diferenciación. Y quiero que sepan que derivar y diferenciar significa exactamente lo mismo. Son términos sinónimos. Vamos a ver las 3 reglas fundamentales. Derivada de una función constante. Si tenemos una función constante, es decir, f de x es igual a k, donde k es cualquier número, entonces d sobre dx de k va a ser igual a 0. ¿Por qué es 0? Piénsenlo lógicamente. Una constante no cambia, siempre vale lo mismo. Si algo no cambia, su razón de cambio es 0. Es tan simple como eso. Déjenme darles un ejemplo. Imaginen que el precio de un kilogramo de tortillas en la tienda es siempre 20 pesos, sin importar el día, la hora o el mes. Ese precio no cambia, es constante. Su razón de cambio es 0. No hay derivada porque no hay cambio. Ejemplo, si queremos derivar el número 5, simplemente d sobre dx de 5 es igual a 0. Así de sencillo. Derivada de una función lineal. Aquí tenemos 2 casos importantes. Primero, la función identidad, que es f de x es igual a x. Esta función es especial porque cada valor de x nos da como resultado el mismo valor. Si x es igual a 3, entonces f de 3 es igual a 3. Si x es igual a 10, entonces f de 10 es igual a 10. La derivada de la función identidad es d sobre dx. Dx es igual a 1. ¿Por qué? 1. Que la función crece a una razón constante de 1 en 1. Su pendiente es siempre 1. De hecho, la gráfica de f de x es igual a x es una línea recta que forma un ángulo de 45 grados con el eje x y pasa por el origen. Ahora, cuando tenemos una función lineal con una constante multiplicando como f de x es igual a k por x, la regla nos dice d sobre dx k por x es igual a k por d sobre dx de x, que es igual a k por 1, que va a ser igual a k. La constante simplemente sale de la derivada. Ejemplo, si f de x es igual a 5x, entonces la derivada de 5x es igual a 5 por la derivada de x, que va a ser igual a 5 por 1, que va a ser igual a 5. Podemos escribir también como f' de x que es igual a 5 o como y' que es igual a 5. Todas son formas válidas. Derivada de funciones polinomiales. Esta es la regla más importante y la que más van a usar. Escúchenla con atención porque es la estrella de las derivadas. Si tenemos f de x es igual a x a la n, entonces la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. En palabras simples, tomen el exponente, bájenlo multiplicando por el coeficiente que tengan y luego réstele 1 al exponente. Veamos ejemplos porque esto se entiende mejor haciéndolo. Ejemplo 1.
Derivar y es igual a x cúbica. Aplicamos la regla. El exponente es 3. Lo bajamos multiplicando y le restamos 1. Y' es igual a 3 por x a la 3 menos 1, que va a ser igual a 3x al cuadrado. Ejemplo 2. Derivar y es igual a 4 tercios x a la 5. Aquí tenemos un coeficiente 4 tercios y un exponente 5. Aplicamos la regla. El exponente 5 baja y multiplica al coeficiente 4 tercios por 5, que va a ser igual a 20 tercios. El exponente le restamos 1. Entonces 5 menos 1 es igual a 4. El resultado, y' es igual a 20 tercios x a la 4. También podemos escribir esto como f' de 4 tercios x a la 5 es igual a 20 tercios x a la 4. Ejemplo número 3. Derivar y es igual a 1 tercio de x a la 7. Separamos la constante, 1 tercio, por la regla. 2. Derivamos x a la 7 con la regla 3, derivada de 1 tercio es igual, 1 tercio por derivada de x a la 7 va a ser igual derivada de 1 tercio por 7x a la 6, de dy sobre dx es igual a 7 tercios x a la 6. ¿Ya ven qué práctico es? En lugar de hacer todos los 4 pasos cada vez, simplemente aplicamos la regla correspondientes. Ahora sé que algunos de ustedes se estarán preguntando, profe, ¿y esto para qué me sirve en la vida real? Y es una pregunta totalmente válida. Déjenme contarles algo. La derivada está literalmente en todas partes. Y no exagero. ¿Les gustan los parques de diversiones? Cuando un ingeniero diseña una montaña rusa, debe calcular las derivadas para saber en qué punto la pendiente es más pronunciada, dónde deben reforzar la estructura y cómo garantizar que sea emocionante pero segura. La diferencia entre una montaña rusa que te hace gritar de emoción y una que te hace sentir en peligro está en cálculos de derivadas. ¿Algunos de ustedes quieren estudiar medicina? Los médicos usan derivadas todos los días cuando administran un medicamento y quieren saber qué tan rápido está bajando la fiebre del paciente. Están usando derivadas. Cuando analizan cómo se propaga una enfermedad en una población, usan derivadas para determinar la velocidad de contagio. ¿Les interesan los negocios o la economía? En el mundo empresarial, las derivadas se usan para calcular costos marginales, para saber si conviene producir una unidad más de un producto, para analizar las tendencias en el mercado de valores. ¿Les gustan los videojuegos? Cada vez que un personaje salta, corre o dispara, hay derivadas calculando la trayectoria, la velocidad, la aceleración. Los programadores usan física y cálculo constantemente. En resumen, física, ingeniería, medicina, economía, biología, arquitectura, programación. Prácticamente cualquier carrera profesional que estudian va a involucrar derivadas de alguna forma u otra. Antes de terminar, necesito que conozcan algo importante. No siempre podemos calcular una derivada. Hay situaciones donde la derivada simplemente no existe y es fundamental que sepan reconocerlas. La derivada no existe en un punto cuando sucede alguna de estas 3 cosas. Caso 1. La función es discontinua en ese punto. Es como si la función diera un salto o tuviera un hueco. No podemos calcular una razón de cambio instantánea si la función no es continua. Caso 2. La gráfica tiene un pico o una esquina puntiaguda. En ese punto, imaginen la punta de un triángulo. En ese vértice agudo, ¿qué pendiente tiene?
No podemos definirla porque hay un cambio abrupto en la dirección. Caso 3. La tangente es vertical en ese punto, lo que significa que la pendiente no está definida. Una pendiente vertical significa que tendríamos que dividir entre cero, y eso en matemáticas no tiene sentido. Es como intentar medir la velocidad exacta de un auto en el momento preciso en que choca contra un muro. Hay una discontinuidad, un cambio tan abrupto que no podemos capturarlo con una derivada. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y tomen un momento para asimilar lo que hemos visto. Hoy han visto algo verdaderamente poderoso. La derivada es la herramienta matemática que nos permite medir y entender el cambio. Es el lenguaje que usa la naturaleza para expresar cómo se mueven los planetas, cómo crecen los seres vivos, cómo fluye el agua, cómo se propaga el calor. Permítanme resumir los puntos más importantes que deben llevarse de este video. Primero, la derivada. F' de x nos da la razón de cambio instantánea de una función, es decir, la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Segundo, aunque podemos calcular derivadas usando el método de los 4 pasos, las reglas de diferenciación nos permiten trabajar de manera mucho más eficiente. Tercero, las 3 reglas fundamentales que deben memorizar son: la derivada de una constante siempre es 0, la derivada de x es 1 y la de k por x es k. Para derivar x a la n, bajamos el exponente multiplicando y le restamos 1. Cuarto, la derivada tiene aplicaciones en prácticamente todos los campos del conocimiento humano, desde la medicina hasta los videojuegos. No subestimen lo que hemos visto hoy. El cálculo diferencial, del cual la derivada es el pilar fundamental, cambió el curso de la historia humana. Gracias al cálculo, pudimos mandar astronautas a la Luna, desarrollar medicina moderna, crear la tecnología que hace posible sus teléfonos inteligentes y el Internet. Isaac Newton y Gottfried Leibniz, los creadores del cálculo, les han pasado la estafeta. Ahora ustedes ya tienen acceso al mismo poder matemático que revolucionó el mundo hace más de 300 años. Quiero que recuerden algo fundamental. Las matemáticas no son solo números, fórmulas y símbolos en un pizarrón. Las matemáticas son el lenguaje con el que podemos leer el libro de la naturaleza, con el que podemos entender el universo y, más importante aún, con el que podemos transformar nuestra realidad. Cada fórmula que aprenden es como una llave que abre una puerta nueva. Hoy abrimos juntos la puerta del cálculo diferencial y del otro lado hay un mundo de posibilidades infinitas.